Muy buen día. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el enorme gusto de contar con la presencia como invitado en este espacio del profesor Víctor Mijares, quien pertenece al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar y con quien estaremos conversando sobre la situación en Siria. Bienvenido, profesor Mijares. Hola, gracias por la invitación. ¿Qué está pasando actualmente en Siria? Lo que está pasando en Siria tiene que ver con todo este proceso que se viene dando del Medio Oriente y del Magreb, particularmente del mundo árabe, y con mayor incidencia en las repúblicas laicas del mundo árabe, en donde hay grupos mayoritarios que se están oponiendo de forma violenta a sistemas basados en minorías que han controlado el poder durante mucho tiempo. Esta situación que se está dando en Siria particularmente tiene que ver con una minoría alauita que en cuanto a porcentaje de población sería una décima parte de la población siria, que controla el poder político, económico y militar, sobre todo el político y el militar, en Siria sobre una mayoría sunita que representa cerca del 80% de la población. Esta situación ha llevado a que, dada la imposibilidad de la alternabilidad democrática en Siria, ya que el Estado y el gobierno controlan todos los poderes públicos, controlan los mecanismos electorales, se da sucesivamente elecciones en el país, donde siempre gana con más de un 95% Bashar al-Assad, y eso ha creado las condiciones para la tensión entre esta minoría y la mayoría, una tensión entre sectores sociales que están cansados de la opresión, que están cansados de esta incapacidad, de esta imposibilidad de acceder al poder, y por supuesto la resistencia del partido Baas, que es el partido árabe socialista, que está en el poder desde el 63, y por supuesto la resistencia de la familia al-Assad, que está en el poder desde 1970, bajo un principio de estado de excepción. Esta tensión ha generado una guerra civil, ha creado una separación, una división dentro de las Fuerzas Armadas, y en este momento estamos en una situación en donde hay muchas potencias regionales y extrarregionales que están viendo la situación con mucho cuidado, con mucha atención, dado que Siria se encuentra en una situación particularmente inestable del mundo, que es el corazón del Medio Oriente, rodeado de muchas potencias con una capacidad militar muy importante. ¿Tiene alguna relación esta situación con lo ocurrido en Libia recientemente? Tiene una relación y tiene una vinculación, digamos, hay una evolución convergente en los dos casos. Hay un sistema basado en un gobierno laico que viene precisamente de la irrupción ante las monarquías islámicas que dominaban el Medio Oriente, luego mucho después de la caída del Imperio Otomano, y estos gobiernos laicos han tenido un proceso de debilitamiento ante la promesa electoral, ante la promesa de alternabilidad siempre incumplida. Y esto ha generado, por supuesto, mucho malestar social. En el caso de Libia, en el caso de Siria, está sucediendo algo muy similar. Sucedió algo muy similar, ya dado que Muammar al-Gaddafi tenía 42 años en el poder. En este momento, la familia al-Assad, no Bashar al-Assad, que tiene cerca de 15 años, sino la familia al-Assad, tiene 40 años dominando el país. Y esto, por supuesto, ha creado una oposición desleal que ha preferido tomar las armas ante la imposibilidad de acceder al poder por vías pacíficas. ¿Cuáles podrían ser los efectos que tendría la crisis de Siria sobre la comunidad internacional? Los efectos de la crisis de Siria son incalculables desde distintos puntos de vista. Vamos a tomar en cuenta primero el factor geopolítico, la ubicación central de Siria en el Medio Oriente. Siria no es un país petrolero. En ese sentido, uno podría decir que quizás la situación de inestabilidad y la perturbación sería menor, pero esto no es así, esto es falso, dado que Siria se encuentra entre Irak, Israel, Turquía y al sur Jordania y más al sur Arabia Saudita. Está en una ubicación central en el Medio Oriente. Y esta situación podría llevar a que si se prolongase la guerra civil en Siria, sin ningún campo verdaderamente dominante, y esto pudiese llevar a una incorporación, a un involucramiento de potencias no sirias, digamos, de fuerzas no sirias dentro del conflicto, como por ejemplo el caso de Irán, esto podría activar todo el sistema de alianzas y todo el sistema de confrontación en la región. Paso a explicar la relación entre Siria e Irán. Siria e Irán tienen una vinculación muy estrecha, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino desde el punto de vista cultural y religioso. La minoría alauita que domina Siria
mantiene ritos y costumbres muy cercanas a el islamismo chiita, que es el que gobierna en Irán. Son aliados muy cercanos y a su vez mantienen el control sobre una milicia altamente motivada y militarmente muy bien entrenada, que es Hezbollah, al sur del Líbano, y que ha tenido ya confrontaciones directas con Israel. En esta situación, en paralelo, se está dando un debate muy interesante y muy peligroso en Israel, en donde se está considerando la posibilidad de lanzar un ataque preventivo a instalaciones nucleares iraníes. En tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha advertido que es posible que Irán ya esté en una situación bastante avanzada para contar con armamento nuclear. Ese ambiente además está enrarecido por un doble veto que se hizo en el Consejo de Seguridad por parte de China y Rusia. China y Rusia vetan en contra de la posibilidad de sancionar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria por una razón que está muy vinculada al caso libio. Y es que en el caso libio ellos se abstuvieron. Y en este sentido, por medio de la pasividad, permitieron la intervención. Muchos de los aliados de otras regiones del mundo comenzaron a ver en esta duda, este titubeo de China y Rusia, una posibilidad de que efectivamente estas alianzas no tuviesen ningún tipo de efecto. Y eso debilitaría entonces la posición de poder y la posición de prestigio de estas dos potencias emergentes en el mundo. En consecuencia, decidieron esta vez dar el apoyo al aliado, sobre todo en el caso ruso, dar un apoyo abierto al aliado y vetar. En este momento, Rusia ha desplazado parte de su flota del Mar Negro a las costas de Siria, con varios objetivos. En primer lugar, disuadir a la OTAN ante cualquier tipo de intervención no autorizada. En segundo lugar, disuadir a Israel de involucrarse en el problema sirio, pero sobre todo de lanzar un ataque preventivo a Irán. Irán y Rusia no son aliados, pero mantienen un alineamiento dado que tienen ciertos puntos en común, sobre todo en cuanto a la política de mantener fuera de Asia Central a los occidentales. Pero en tercer lugar, y creo yo que es mucho más importante todo esto, es crear las condiciones para salvaguardar su prestigio, dado que ellos vetaron la posible intervención en Siria. En consecuencia, no quieren que ese veto, que fue su posición diplomática, sea violentado por medidas políticas. En consecuencia, están defendiendo militarmente lo que decidieron políticamente. Esta es una situación que, como verá, es absolutamente explosiva. Tenemos el caso de Turquía, que es una potencia de la OTAN, y al sur tenemos el caso de Arabia Saudita, que representa nada más y nada menos que la octava potencia militar del mundo en cuanto a gasto, y que además mantiene una relación muy tensa en este momento con Irán, con Turquía y con Egipto. Entonces, el problema sirio no es exactamente lo que sucede en Siria, sino que un estallido en Siria o una intervención en Siria podría activar una trampa, un mecanismo que podría generar un conflicto mucho mayor, que a mí me recuerda mucho lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que enfrentó a las grandes potencias europeas, no comenzó con una confrontación directa entre ellas, sino por un incidente aislado en Sarajevo, en donde dos potencias menores, Serbia y una no tan menor, pero que no eran de parte de la élite, Austria-Hungría, entraron en un conflicto y arrastraron al resto de Europa. El potencial de conflicto sirio es ese, que puede arrastrar al resto del mundo, incluso una confrontación en donde pueda contemplarse el uso de armas nucleares. ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional ante esta nueva situación? La comunidad internacional está fragmentada. Hay posiciones a favor y posiciones en contra. Países como Rusia y China, que tienen cierto liderazgo mundial, han estado completamente en contra de una intervención en Siria. Países como Francia, Gran Bretaña y en menor medida los Estados Unidos están tratando de crear las condiciones para que se dé, si no una intervención, al menos se cree el mecanismo suficiente para sancionar a Siria y forzar al menos una mesa de negociación con la oposición, que en este momento parece muy difícil. La situación actual no permite un acercamiento entre las partes porque ya tenemos una separación por parte, una división por parte del ejército sirio, y en ese sentido todas las fuerzas extranjeras están contemplando cómo la guerra en Siria va a empezar a recrudecer. Hay un intento por parte de muchas potencias también de intervenir de forma indirecta a través de lo que se conoce como conflictos delegados y de esa manera generar algún grado de influencia en el conflicto para tratar de favorecer a su propio bando.
Además de todo esto, tenemos una situación muy interesante que tiene que ver con la retirada estratégica de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está, de acuerdo al cronograma que se ha planteado y que tiene que ver en gran medida con el calendario electoral de los Estados Unidos, el presidente Obama ha planteado la salida total de las tropas norteamericanas de Irak para finales de 2011. Eso va a crear espacios geopolíticos muy importantes para Irán. El gran vencedor de la retirada norteamericana va a ser Irán. En consecuencia, si se mantiene un Irán que tiene influencia en Irak y a su vez ya tiene influencia en Siria, eso generaría un Irán que podría tener influencia desde Asia Central hasta el Mediterráneo. Si pudiese debilitarse la posición de Irán en Siria, sería ideal para las potencias occidentales. Entonces vemos cómo hay mucho juego por parte de potencias extranjeras por mantener la situación bajo control. Pero esto no termina aquí. Por el caso de Israel, que pareciese estar en contra del gobierno sirio, prefiere la estabilidad del gobierno de Bashar al-Assad, porque teme que la llegada al poder de un grupo suní radical pueda convertir a Siria en una especie de república islámica, con mucha presencia por parte de grupos contrarios a Israel y particularmente grupos que sean mucho más afines a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que es el gobierno en el territorio palestino. Finalmente, ¿cuáles son las posibilidades reales para lograr una solución negociada? La solución negociada por parte de las facciones del ejército sirio y parte de la oposición siria que se ha convertido en rebelde para sentarse a negociar con Bashar al-Assad son muy pequeñas, son muy escasas, porque el gobierno de Assad se ha acostumbrado a violentar cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de posibilidad del diálogo. Además de esto, se entiende que luego de la experiencia de Libia, los combatientes están luchando hasta las últimas consecuencias. La única posibilidad de esto sería a través de una negociación entre grandes potencias, grandes poderes, pero ya nos damos cuenta que hay intereses contrapuestos que no permiten el diálogo entre ellos. Rusia ha movilizado tropas, ha movilizado una parte de su flota, lo mismo ha hecho Francia, Gran Bretaña está presente, los Estados Unidos quieren debilitar la posición iraní en la región, con lo cual creo que las posibilidades para el diálogo son muy limitadas. Y no soy particularmente optimista en este escenario. Creo que al final la racionalidad va a imperar, pero las grandes potencias están esperando que uno de los dos bandos tome el control. Y en este momento el bando que tiene mayor ventaja, a pesar de toda la fragmentación que pueda existir en Siria, sigue siendo el gobierno de Bashar al-Assad. Profesor Mijares, inmensamente agradecidos por su gentileza al aceptar conversar con nosotros sobre la situación en Siria. Gracias a ustedes por la invitación.